Profe, ¿y si llevamos esto digamos, una cuestión un poco mayor y nos metemos allá donde los jóvenes lo necesitan? ¿Cuánta gente, cuántos de estos chicos tienen una capacidad y unas potencialidades para desarrollar estas habilidades en tecnología que pueden hacer el cambio no solamente para ellos, sino para nuestro entorno? Yo me la jugaría. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta, ya en este capítulo 38, hace un par de semanas, así que meses buscando este espacio, la agenda ha estado apretada, pero finalmente Mario Zambrano está acá con nosotros. Profe Mario, bienvenido, gracias por su tiempo, por esta deferencia con el equipo, conmigo. Siempre inicio para que la gente se presente. Mucha gente conoce en Cúcuta al profesor Mario Zambrano por toda su trayectoria docente en la Universidad Libre, en la SAP, actualmente está en la SAP también ya de manera más formal, pero también por todo lo que usted acompañó el proceso de Cúcuta, ¿cómo vamos? Sin embargo, si alguien no lo conoce, ¿cómo se presenta usted cuando llega alguien desconocido con un cafecito? Y nuevamente, bienvenido. David, muchísimas gracias a tu maravilloso programa, a que nos escuchan y nos ven. Pues aquí hablar de cosas interesantes, siempre digo esta frase porque me parece importante, lo interesante, lo que llama la atención y lo que puede generar cambios, sobre todo en la forma de pensar de la gente. Yo me presento siempre como modo gallo, digo, yo soy un pobre mortal, un bípedo de piel lisa, sí, pero ¿qué quiero decir? Soy un pobre mortal, un ser humano que tiene un compromiso con lo social, que considera que el conocimiento es fundamental para la transformación social, hijo de Guamal Magdalena, oriundo de allá de la depresión momposina, pero también me considero cucuteño, no solamente adoptado, me considero más que cucuteño, porque tengo mi familia acá, padre de Mario José Zambrano, cucuteño, esposo de Diana Carolina Galvis, cucuteña, y entonces eso hace que tenga un sentido también de la familia y un sentido del territorio que siempre está conmigo, pero muy ligado al papel que puede jugar el conocimiento y lo que uno puede hacer en el aula de clase para que ese conocimiento que se construye colectivamente tenga efectos positivos o mitigue muchas veces las adversidades que parece ser el común denominador de nuestra región. Profe, un poco la apuesta con este ejercicio del podcast es empezar a reconocer, digamos que yo he querido denominar la Cúcuta emergente, la Cúcuta que hoy ya tenemos, un poco tomando prestado ese concepto, un poco más desde la estrategia, de la administración que Salazar, cuando redacta su libro Estrategia Emergente, él empieza y lo hizo en Antioquia, un ejercicio de la Antioquia emergente. Pero antes de entrar ahí, yo siempre he tenido la curiosidad y dije, cuando esté con Mario quiero empezar por el punto de Guamal Magdalena, porque me parece que es una región geográficamente muy rica, y también como una persona, como usted lo dice, oriundo, hijo de Guamal Magdalena, termina en norte de Santander, termina llegando a Pamplona a propósito de la importancia del conocimiento de la universidad pública. Yo me formé también en la universidad pública, me formé en la Universidad Nacional. Entonces, háblenos un poquito de ese Mario de Guamal que de pronto estaba en 10º, 11º, qué pensaba, sabía que existía un municipio llamado Pamplona, norte de Santander. ¿Qué pasaba por la cabeza de ese adolescente Mario Zambrano, pero en Guamal Magdalena? Bueno, en Guamal, de una familia bastante humilde, y no lo digo con el ánimo del romanticismo de la pobreza, sino, digamos, de una casa de bareque, de palma, ya creado con los murciélagos y los ratones y los gatos jugando con los murciélagos, pero con muchas ganas de querer cambiar las cosas, porque a pesar de que éramos, digamos, con condiciones económicas pobres, mi mamá siempre hacía un esfuerzo muy importante. Mamá gallo en estos días, porque salen los memes, mi mamá compraba una cosa que llamaba los Lexis 22, que era una colección que era como el Wikipedia o el Google de la época. Compraba muchos libros, porque siempre me decía, a pesar de todo, que la lectura, porque habían familiares que, aunque no me había criado con ellos, mi abuelo era un tipo que escribía libros, escribía literatura, escribió una historia del pueblo, mitos y leyendas, tenía familiares que componían música, muy dedicados como el tema de las artes, que no eran reconocidos por el dinero, pero sí como por su capacidad intelectual. Y aunque no éramos muy cercanos, digamos que eso para mí fue muy importante. Mi papá y mi mamá hacían mucho énfasis de que había que leer y había que estudiar para poder ser distintos, y porque a veces el mundo cambia y lo que no va a cambiar va a ser la capacidad que hayamos construido a partir de lo que hemos leído
y también de la experiencia de vida que tengamos. Digamos que ese Mario Zambrano de ahí, aunque no tenía claro que quería estudiar, demoré 4 años para poder estudiar, me dediqué a distintas labores, vendía jugo, vendía chance de ayudar a mi papá, por ejemplo, en el monte, a trabajar en el campo. Y hasta que apareció una tía mía y me dijo, hay la posibilidad que yo quiero dar un empujón para que estudiara a Pamplona. Mi primer concepto de Pamplona, o sea, uno hace una construcción, digamos, en su imaginario, Pamplona, igual frío, ¿sí? E iglesia, no sé por qué. Le dije, y cachaco. Le dije, cachaco, iglesia y frío. Y bueno, está nada de eso como cuando llegué, yo dije, yo aquí no puedo estudiar, mamá, esta vaina es un frío impresionante, corroncho, y hay un tipo corroncho que nunca ha dejado de ser corroncho, pero luego sentí un amor por Pamplona impresionante, ¿sabes por qué? Porque Pamplona conocí, sobre todo a profesores que cambiaron mi vida, eso que yo me llamaría no profesores, sino maestros. No se trata simplemente del conocimiento, de lo cognitivo, sino de para qué hay conocimiento, para qué sirve lo que usted aprende. Y sobre todo, no olvidar que ese aprendizaje del conocimiento está vinculado a esa topofilia, a ese amor a la tierra, a esa deuda que tengo también con Guamal. Pero luego mi mente se fue expandiendo y digo, Pamplona, luego llega Cúcuta también como una oportunidad y siempre lo he visto como una oportunidad. Primero para crecer intelectual y personalmente y sobre todo profesionalmente. Y yo puedo decir, como lo decía en algún tiempo, que yo lo que soy se lo debo a Pamplona y a Cúcuta, ¿sí? Y claro, y también a Guamal. Y es una mezcla, es como un sincretismo muy interesante entre esa visión costeña, sobre todo provinciana de pueblo, con una Cúcuta que también tiene cosas de pueblo, que tiene elementos comunitarios que le acercan mucho a ese Guamal. Posiblemente con un neto totalmente distinto por el tema de frontera, pero creo que tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian. Sabe que hay un episodio acá del podcast con Don Hugo Londero, Don Hugo, goleador de fútbol colombiano. Él llegó a Colombia y su primera ciudad fue Cúcuta en el año 71. Tuvo un paso muy exitoso por el fútbol, equipos más grandes, y al final él se retira en el 81. Cuando se retira en el 81, él se retira nuevamente en Cúcuta, en el Cúcuta Deportivo, pues ya había pasado por casi 6 7 años en Nacional, ha jugado en Medellín, y la diferencia, digamos, de lo que él sentía en Medellín, que le gustó mucho, allá nació su primer hijo, a Cúcuta lo hizo optar por Cúcuta y acá se asentó y acá formó, digamos, su segundo momento después de retirarse del fútbol. Lo traigo a colación porque él dice algo similar, que él viene de un pueblo argentino pequeño, un pueblo en Argentina, donde él encontraba en Cúcuta similitudes, costumbres cercanas, y ahorita cuentas que si bien hay diferencias, pero también encontrabas algunas similitudes con Guamar. Cuéntanos un poquito. Yo recuerdo mucho cuando estaban en la universidad en pregrado, el momento de las vacaciones, porque era volver, sí, volver al pueblo, al terruño de uno, ¿no? ¿Cómo eran esas vacaciones cuando volvías a Guamal, el encuentro con tus amigos del colegio, con los vecinos de la cuadra? Cuéntanos un poquito de eso. Eso tiene diferentes etapas, ¿no? La primera etapa, yo estudié en la Universidad de Pamplona 2 pregrados. Una licenciatura en Ciencias Sociales y otra en Economía. Podemos hablar de dos Mario. El Mario de las Ciencias Sociales, el Mario apasionado con la transformación social, un tipo de pensamiento de izquierda, si lo quieres colocar de esa manera. Entonces, cuando yo iba de vacaciones, iba al colegio a hablar con mis profesores de Ciencias Sociales, a hablar de la transformación del país y el contra el neoliberalismo. Ese era como el discurso y el amor a la tierra, porque mi papá se dedicaba al trabajo de la tierra, entonces el tema de la ruralidad, porque el amor a la tierra y bueno, y un compromiso social como con la transformación desde cierto discurso, ¿sí? Y de prácticas, digamos, con las señoras que me habían de alguna forma también criado en el barrio y con mis amigos, ¿no? De las comidas, de compartir con ellos, sobre todo porque donde yo vengo es una visión muy comunitaria. O sea, la gente que todavía queda viva, porque ya todos han fallecido, es muy comunitaria. Es como hacer parte de una familia grande, no solamente la de tu mamá y tu papá. Eso me tocaba a mí, digamos, en esa parte. La segunda parte, y es cuando estudio economía, la economía me provee a mí como una racionalidad para entender el mundo. No me quita la ideología, por llamarlo así de esa manera, pero me vuelve un poco más mesurado para entender el mundo y eso también implica ya cosas distintas. Entonces llegaba al pueblo, pero pasó algo chistoso. Mis compañeros me veían hablar como hablaba de economía, wow, pero conocían también la versión mía del man que echaba chiste, mamaba gallo, decía burradas y decía, pero tú eres el mismo y yo que soy el mismo. Porque algo que aprendí, me decía mi profesora Nuri Gutiérrez, una profesora que era socióloga, y es, no siempre debe tener pies de plomo. Quien tiene pies de plomo sabe para dónde va. Si tienes pies de barro, no sabes para dónde vas. Si lo quieres poner en términos también de perspectiva y de planeación, cuando uno sabe de dónde viene, ese de dónde viene significa las bases. Y eso hace que uno tenga que sea un ser radical. Pero no radical en el sentido estigmatizante como salta el libro el concepto, sino como decía algún pensador, de raíces, de los principios
que a uno lo forman y lo fundan, ¿sí me entiende? Y que uno aprende socialmente con la familia, a veces en la escuela y también, digamos, con sus amigos. Y de ahí uno se levanta para saber hacia dónde quiere ir y hacia dónde quiere llegar. Pues hay cosas que son innegociables y que son la base. Y yo creo que eso significaba para mí ir a Guamal. Ahora que voy con menos frecuencia, me duele, siento un dolor extraño, ¿sí? Porque soy de acá también, pero también soy de allá, pero entonces me contento muchas veces con ver, a ver, en la Semana Santa, que es la celebración más importante de Guamal. Es la más importante, donde la gente, independientemente de su creencia, va, se hace, al igual que acá, se hace el dulce, hay unas prácticas que son propiamente de allá. Yo fui nazareno en cierto momento, sí, cargué mis santos allá, están los carnavales, la fiesta de julio, y sobre todo lo más importante, que se llama la cumbia, que no es simplemente la cumbia, ¿sí? Una cumbia que se celebra el 30 de diciembre y allá se celebra y una maceta de plátano y es el lugar donde van todos los guamareros, independientemente de su condición social, bailan cumbia hasta el amanecer, toman trago y ahí no hay diferencia entre quienes tienen dinero y quienes no, que me parece un espacio social muy importante. Y todo eso hace parte de la banda, la depresión momposina, el Banco Magdalena, Mopos, lo que se conoce como el país del Pocahuyo, llamado Orlando Falborda. Y eso, por ejemplo, a mí me duele mucho cuando estoy acá y digo, yo quisiera estar allá, quisiera bailar cumbia. Y me hace falta esa frecuencia de viaje porque hace parte de lo que llamaríamos como de la identidad, ¿sí? Que es el que uno construye y va construyendo y que parte de esa historia de lo que yo soy también depende de eso cuando viajaba a Guamá. Yo tenía como una disyuntiva cuando estaba en los últimos semestres de economía en la Nacional. Yo siempre le contaba a mis amigos y aún tenemos ese vínculo, esa amistad, compañeros de estudio, que yo quería regresar a Cúcuta, pero yo tenía, digamos, el deseo de probar en Bogotá un tiempito. Yo decía, yo pruebo en Bogotá un año, 2 años y luego regreso a Cúcuta, porque siempre con el anhelo de construir y de aportarle a Cúcuta y con el deseo de ver a Cúcuta desarrollarse, crecer, en fin. En tu caso, decidir quedarte en Cúcuta, ¿qué tan difícil fue? ¿O tú también añorabas volver a Guamal o aún no añoras? O sea, esa decisión que para mí fue difícil, ¿cómo la viviste? Fue difícil. A mí lo que me pasó, yo estudié ciencias sociales, ¿no? Y uno tiene miedo a graduarse. ¿Qué será esa vida? Después yo quedo bajo mi responsabilidad. Y uno comienza a justificarse. No, tengo una mala formación, tengo debilidades. Pues quedó otra carrera. Sí. Y hacer la simultánea como que ampliando digamos, el tiempo de sufrimiento existencial, ¿no? De que me tengo que graduar y qué va a hacer de mi vida. Ya voy a ser un adulto responsable. Y entonces lo prolongué. Cuando llegó el momento, yo dije, bueno, viene una oportunidad de estudiar en Pamplona. Me ganaba menos del mínimo porque era un profesor de cátedra, pero me encantaba. Vivía en un cuartico. Cuando me dice, mira, se están acabando las materias, pero el programa está creciendo en Villa del Rosario. Yo digo, Villa del Rosario, Cúcuta, ya me he acostumbrado al frío, el calor, cuando llegó con un choque fuerte. Porque el cucuteño tiene y eso que dice la gente, sí, tiene un carácter, ¿no? Una particularidad de cómo habla, cómo se expresa, que al comienzo me chocaba, pero que luego lo interioricé y hasta lo hice parte de mí. Terminé adoptando los ademanes hasta cierto lenguaje propiamente de Cúcuta y no fue fácil, porque cuando yo llego, fue una época un poco difícil acá en Cúcuta y especialmente en Villa del Rosario, porque cuando yo me acuerdo que yo llego a Villa del Rosario a vivir, aparecen unos panfletos de los paramilitares. Yo digo, ay, ¿dónde me metí yo esta vaina? Yo sé, el que sale con el pelo largo, el que se ponga un arete, bueno, eso mejor dicho, y comenzó a escuchar las historias en Villa del Rosario, que fue un poco como, yo ¿dónde me metí? ¿Yo dónde estoy? ¿Sí? Pero luego, yo creo que en última tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿no? Yo dije, ¿será que yo tengo posibilidad de desarrollar mi proyecto de vida en Cúcuta? Fue difícil, al comienzo creo que era dificilísimo. La universidad me daba un contrato de 4 y 4, 8 meses, pero el año trae 12 meses. La señora de la rienda, el de la comida, me iba a pie. Yo me iba a pie cuando luego me mudé de Villa Rosario a Cúcuta, me fui al Contento, allá al ladito de la iglesia del Perpetuo Socorro. Y me iba a pie de allá hasta el Ventura Plaza a coger, porque tenía una sola buceta, ¿no? Calculaba más o menos lo que... Y regresé, yo iba a clases sudado a veces, ¿no? O cuando me tocó aquí en esa, como vieron la primera oportunidad, ese capacitador y me venía a pie del Contento, me echaba 1 hora hasta acá. 5:30 de la mañana, para estar aquí a las 6:15, 6:30 y empezar un curso sin desayuno, porque no tenía para el desayuno, y aquí estaba mi clase. O sea, una historia un poco interesante, pero luego me fui adaptando a Cúcuta, porque algo que me gusta de Cúcuta, y aunque la gente no lo crea, yo considero que el cucuteño es solidario. O sea, es una vaina que uno no lo cree porque uno solo tiene la capacidad, y eso también es un error de la Pero gente. sí, pues sí lo vivimos ahorita Claro, con el tema del humo, o sea, nos recordamos a nosotros mismos que somos solidarios. Exacto, o sea,
Porque eso es una cosa que yo le decía a alguien precisamente con el tema de Catatumbo, era, oiga, la gente solía, la gente salió mi esposa se paró esa vez y sacó su ropa, no sé qué, y se fue. Le dije, este es el cucuteño que yo conocí cuando llegué, porque ahí me tocó duro y aquí hubo gente que no me conocía bien, pero que me dio la mano. Sí, me dio de dormir, me dio de comer y me mantuvo en momentos donde era un desconocido, donde nadie te mantenía. ¿Sí? No, o sea, ese tipo de cosas las recuerdo muy bien y que uno dice, venga, y que a veces se nos olvida, porque tenemos, y también es un problema que tiene acá la gente de Cúcuta, una capacidad impresionante para enfocarse en lo negativo, ¿sí? Y son incapaces de reconocer aquellas cosas que nos hacen distinto a eso negativo. Por ejemplo, como la solidaridad. Yo creo que sí existe y hay que rescatar esos discursos y hay que aún apelar a la simbología de nuestros himnos, que no son simplemente una representación. Hay términos, palabras, ¿sí? Que deben construir como una narrativa, no digamos del positivismo tóxico, no, pero sí de creer en lo que somos capaces. Y eso implica, digamos, mirar un poco la historia. Yo creo que no estamos equivocados. Mirar lo que ha sido la historia de Cúcuta desde el terremoto hacia acá. Cómo una ciudad se ha enfrentado permanentemente a la adversidad y con una capacidad de resiliencia ha sido capaz de sobresalir frente a esa adversidad, ¿verdad? Yo creo que hay algo colectivo que no hemos sido capaces de descubrir y que tenemos que descubrir como sociedad, ¿sí? Y eso yo lo identifiqué cuando llegué a este lugar, ¿sí? La solidaridad de la gente. Voy a contarte otra opinión, digamos, de Hugo Londero. Me parece interesante su mirada, digamos, como una persona extranjera, pero luego también que adopta y que tiene a Cúcuta en su corazón. Hugo pudo ser de los primeros, digamos, empresarios de Malecón, ¿cierto? Su negocio se fundó en el año 81, a finales del 81, y permanece ya en otra ubicación, pero permanece. Hugo dice que él considera que Cúcuta, la Cúcuta de los 70 que él conoció, era una Cúcuta muy en zona de confort, como muy acomodada, un poco beneficiándose con la bonanza de Venezuela, ¿cierto? Bolívar fuerte, y que él considera que en el momento que la economía venezolana y la moneda, en este caso, empieza a perder valor, Cúcuta como que se pellizca y ahí Cúcuta empieza a crecer. No sé, llegaste en otro momento, llegaste en los 2000, ¿cierto? Pero ahí hay un momento especial con Cadivi, vuelve otra bonanza. Inolvidable el caer. ¿Cómo es tu mirada de una persona que viene, digamos, no de frontera? Porque a veces cuando uno crece acá mismo, pues se le vuelve todo paisaje, ¿no? Con esa cierta comodidad de tener un vecino rico, Cadivi, y de repente, pues el vecino cambió las condiciones y hay que empezar a mirar de otra forma los medios de subsistencia. Hombre, hay una cosa, yo me acuerdo que ahí vino una cosa que me volvía loco. La masa de la gente, me acuerdo un diciembre, nunca se me olvida, cómo me venía a mover. Y la gente se le con unos televisores, así, como también una mentalidad muy también consumista, ¿no? Y del cortoplacismo y esas burbujas especulativas que se generan aquí en la... Un dato, en ese momento, puede ser año 2008, 2009, la Cámara de Comercio con más comercializadoras internacionales registradas era nuestra Cámara de Comercio de Cúcuta. Claro, yo me acuerdo de eso, que luego viene todo el tema de Chávez y yo decía algo que me parecía muy chistoso cuando llegaron las elecciones de Venezuela, era que el antichavismo aquí no era tanto de una animadversión hacia la izquierda, sino frente a unos hechos concretos económicos que tenían unos efectos fuertes en el bolsillo de la gente cuando fue un poco frente al papel de las comercializadoras. Sí, yo creo que hay unos temas ahí que hay que leer con calma. En el caso de Cúcuta, digamos que es una ciudad que se ha enfrentado a la adversidad, pero infortunadamente hemos carecido de construir un proyecto colectivo. ¿Sí? O sea, yo creo que ahí, o sea, hay una cosa, tenemos muchas cosas a favor, ¿sí? La adversidad, que normalmente las crisis nos convierten en, digamos, fortalecen nuestras capacidades, ¿verdad? Pero Cúcuta ha estado permanentemente en eso, ¿sí? Ha tenido momentos, como te digo, las burbujas, ¿sí? Las Cadivi, las carpeticas, lo que quieras, ¿sí? Ha estado ahí, pero infortunadamente siempre ha tenido una especie de añoranza equivocada. Que es una añoranza equivocada. Ese pasado lo recuerdo de una manera muy extraña. Y nos pasó con el tema del cierre de frontera. Entonces, cuando se abra la frontera, la gente hablaba como si el pasado hubiese sido algo diferente del que yo veía, ¿sí? Como hubiese sido como el beber las mieles del progreso. Cuando no, era un momento de especulación, favoreciéndose frente a un diferencial del tipo de cambio, de muchas cosas, pero realmente no vivimos lo que debería ser el progreso. Pero en nuestro psique colectivo, la gente cuando hablaba de
antes del cierre de frontera como si hubiese algo, y digo, no, es que antes del cierre había un problema. Uno mira la tasa de desempleo y la tasa de informalidad y de pobreza era fuerte en Cúcuta. Entonces, ¿qué pasa? Hemos estado ahí, pero hemos sido incapaces de construir una visión colectiva. Por alguna razón, eso que se llama el capital social, que tiene un elemento, un componente importante que es la confianza, de alguna manera ha venido fortaleciéndose en los últimos años por distintas apuestas. Llámense la de los empresarios reunidos con academia, con el sector público, en distintos espacios que han venido concretándose. Yo creo que eso es un paso lento, pero va ahí. Pero yo creo que falta un paso. Mario, es que digamos que en esa apuesta de construir colectivo, yo siento que hay un reto, a ver cómo lo ves, cultural, y te voy a hablar de antes del 2000, ¿no? Yo termino mi colegio a final en el 2000, pues, pero mis amigos, digamos que se graduaron en el 99, incluso en el 98, la gente del barrio, amigos de otros barrios. Yo recuerdo, por ejemplo, año 97, 98, pelados saliendo del colegio que decían, ¿yo para qué voy a estudiar? Si voy a San Cristóbal en la mañana, regreso al mediodía, vuelvo en la tarde, me hago 2 viajes, vengo con el carro full y quedo con, ejemplo, a pesos de hoy, quedo con 100.000 pesos libres, ¿sí? Entonces, o sea, imagínate un pelado de 18 años, 19 años, ¿sí? 20 años, haciéndose todos los días lo correspondiente a que tenga 100.000 pesos de utilidad. Entonces, el plan de estudiar era un plan que no era atractivo. Claro, esa cultura de la informalidad, yo recuerdo mucho, antes de que existiera el megacolegio en La Parada, hoy en día es un colegio bonito, megacolegio, ellos tenían la sede muy pequeña, muy cerca al río. Y fue justamente el momento del cierre de frontera, cuando pasaron, pues ahí también hubo solidaridad y me encontraba yo en esa sede antigua y los profesores me permitieron entrar a los salones porque digamos que habían jóvenes en noveno, 10.º grado que tenían hermanitos pequeñitos, entonces uno llevaba pañales, llevaba cositas. Pero el mensaje es que yo estaba en un salón de 10.º y yo veo teléfonos iPhone de última generación del momento y yo no los tenía y yo decía, pero ¿cómo este muchacho supuestamente pobre, acá estamos trayendo ayudas, tiene un iPhone? Entonces yo me quedé con eso y le decía, profe, venga, ¿qué pasa? ¿Por qué esa niña o ese joven tiene este teléfono que incluso no tiene ni usted? Y me dice, no, es que ellos salen de clase y lo que hacen por el río, por las trochas, es pasar mercancía, cobran de ahí, tienen un ingreso. Entonces digamos que este ejemplo de la gasolina que yo viví a final de los 90 o lo que hoy en día pueden vivir algunos de los muchachos con el tema de las trochas, pues es un tema cultural, ¿no? Y eso no juega en contra con construir a largo plazo. Siento que puede ser un reto grande que tenemos. Hay una cosa, ya que tú mencionas eso, yo siempre lo decía, con sala de la informalidad, ¿no? Yo digo, ubiquemos el concepto de la informalidad más allá del concepto de la economía y la definición del DANE y sí, que lo conocemos, ¿no? Que no sé cuánto menos 5 trabajadores, no tienen un contrato formal. Más allá de eso, yo creo que tiene una cultura de la informalidad. O sea, hay un ethos de la informalidad que es histórico y creo que no es exclusivo de Cúcuta, puede ser de muchas regiones de frontera. Sí, y yo creo que romper con eso no es tan fácil, porque hay unos retos en eso. Pero también hay un elemento que es en todo Colombia, pero aquí pues lo he visto en algún momento en la universidad. Y es como los jóvenes construyen un imaginario acerca del progreso y lo que debe ser salir adelante, ¿no? Yo creo que el tema del narcotráfico y la targetización de las economías sumergidas en Cúcuta han tenido un efecto muy fuerte en esas ideas de lo que la gente se hace sobre lo que quiere ser, ¿sí? Y sobre todo cuando existen, digamos, una debilidad en los núcleos familiares, precariedades económicas, una ciudad que tiene una caracterización socioeconómica bastante fuerte, de migrantes, no solamente por el desplazamiento forzado, de la guerra migratoria. No, o sea, hay unos temas que se conjugan alrededor de la frontera y una traquetización, o más que traquetización, yo habría de unas economías sumergidas que no solamente mueven los circuitos económicos formales e informales de la ciudad, sino que generan una visión dentro de lo que puede ser eso del desarrollo de las personas, ¿no? De cómo salir adelante. Y yo creo que ahí hay unos temas que nos han enfrentado por muchas razones. Yo creo que hay un tema clave ahí que todos lo sabemos. Sí, como que uno lo ve ahí en la economía que se mueve, pero que va más allá, diría un autor de economía, va más allá de lo económico. Tiene que ver también con temas de los imaginarios que la gente construye, de lo que puede ser salir adelante o progresar, tener un beneficio en el corto plazo, enriquecerse, ¿sí? Cuando además tienes
profundas desigualdades sociales. Y entonces utilizar un término que utilizaba Mares, no es propio mío, lo hace Jaime Garzón por allá en una entrevista que le hacen en el año 1994, y él habla de la economía colombiana y habla del narcotráfico como el lumpe, ¿sí? Que era un concepto que Marx utilizaba para hablar de la burguesía en cierto momento y cómo esa lumpen luego se convierte en no solamente un actor económico con poder económico, sino como un actor político que se expande a las otras esferas de la sociedad. Y yo creo que aquí ha pasado mucho eso, mucho de esa lumpe que ahora, con el poder económico, ha venido calando espacio dentro de la ciudad y distintos espacios donde tiene capacidad de decisión, y no simplemente como algo ilegal, sino que se ha mimetizado dentro del legal frente a los negocios y las actividades y frente a la política. Y yo creo que ese es un monstruo que es como una hidra, sí, a la que le quitas una cabeza y salen varias cabezas, y que difícilmente podremos solucionar. No veo cómo, porque no es un tema solamente de Cúcuta, es del país. Sí, sí. Digamos que en esa tarea de empezar a comunicar y mostrar también referentes y que los jóvenes empiecen a ver distintos referentes, también paso acá por el podcast Jesús Romero, gran amigo, profesional, hoy en día lleva ya casi 12 años liderando el sector de discapacidad desde la política pública de discapacidad, pero es que antes Jesús se formó como deportista y fue un gran deportista de alto rendimiento antes de su accidente, y su accidente producto de practicar el deporte. Y básicamente yo le decía a Jesús, hoy tenemos a un Ángel Barajas, ¿sí? Referente mundial, ya no solamente de Cúcuta. Colombia conoció a Ángel Barajas, y Ángel Barajas hoy en día es el referente de un montón de peladitos, pero es que la probabilidad de que saquemos un próximo Ángel Barajas, que por ahí tenemos una promesa, según los exámenes y según el profesor Jairo Ruiz, del mismo nivel o incluso más capacidades que Ángel, y viene ahí siguiendo de los pasos, pero es una probabilidad muy bajita en un mundo, digamos, de niños, niñas que pueden estarse formando. Y ahí es cuando mi experiencia y mi paso por la tecnología me abre, Mario, una luz, me enciende una luz, digamos, allá en el fondo de esperanza. Por este podcast pasó un episodio, mucha gente me decía que quién era el invitado de Ferney Jaramillo, pelado muy piloso, se formó en la Universidad Francisco de Paula, y yo invito y converso con Ferney, es porque él hace parte de una empresa paisa que el año pasado, cuando conversé con él, ya tenía más de 60 personas, entonces de pelados contratados en Cúcuta, contratados remotos, muy bien remunerados y con un perfil de desarrollo de software. Entonces, esa llama que a mí se me enciende allá en el fondo es una llama donde a través de la formación, no solamente el desarrollo de software o en tecnología, también de la mano con el bilingüismo, que yo creo que le es un mamado gallo el bilingüismo, pero no hay manera, o sea, ya no hay forma de escaparnos si uno quiere de verdad pegarle a tener un salto en el desarrollo de las capacidades del talento que tenemos en la ciudad. El bilingüismo tiene que estar ahí. Ojalá también una formación en temas financieros que también nos jugaría muy bien. Pero entonces a mí el tema de tecnología me da una esperanza, porque en parte es empezar a jugar en una cancha mucho más grande, ¿sí? Pasamos de jugar en la cancha del barrio, una canchita de banquitas, a jugar en un estadio de nivel mundial, en un Maracaná, pues. Y ahorita sí, con temas de globalización, de internet, ¿cierto? Pues ahorita los pelados nuestros ya no es un sueño, ya tenemos casos reales, sí, de gente nuestra, formados acá en la Francisco, formados en el SENA, formados en la Universidad Libre, en la Simón Bolívar, en fin, que están trabajando con compañías multinacionales y siguen en Cúcuta, que para mí eso no es menor. Pero digamos que lo ves como algo muy iluso, ese camino de formación de talento en tecnología, pensando de pronto en un camino en paralelo, en alternativo, digamos, a lo que ya se ve en Cúcuta. Ya te voy a contar que una impidencia, o sea, algo, en algún momento se me acercó un grupo de personas X, y no, oye, ¿usted por qué no piensa en lanzarse para ser alcalde de Cúcuta? ¿Me va a hacer competencia? Sí. Bueno, llegó el grupo de amigos y yo me entusiasmé, pero bueno, estaba pasando por un momento difícil porque mamá había fallecido, ¿no? Entonces, en un momento como que las emociones, y yo dije que sí. Entonces, yo me presenté un día, llamé a mis mejores amigos y mariquero. Nos sentamos un día, no, varios días. Bueno, y nosotros que hablamos carreta en la academia, ¿qué nos pensaríamos para el desarrollo? Una apuesta, porque son 4 años, y si llegáramos a ganar, ¿qué hiciera? Vamos a soñarle. Y pusimos un tablero, yo dije, yo me la jugaría por algo. Y que tiene que ver con la educación, pero tiene que ver con la tecnología. Porque con el profesor Jesús Álvarez,
nosotros nos presentamos en una convocatoria a nivel de América Latina con un proyecto, que es la idea de ellos. Todo lo que hice fue dar el contexto, la justificación socioeconómica, la población, los datos y tal, y unas cosas que hicimos ahí. Pasamos el primer filtro, el segundo, realmente no lo pasamos porque teníamos una carga fuerte académica que no nos permitió, pero casi coronamos eso. Y entonces él me dio su careta, ¿no? Del trabajo que viene haciendo con los jóvenes. Y yo dije, profe, ¿y si llevamos esto digamos, una cuestión un poco mayor y nos metemos allá, donde los jóvenes lo necesitan? ¿Cuánta gente, cuántos de estos chicos tienen una capacidad y unas potencialidades para desarrollar estas habilidades en tecnología que pueden hacer el cambio no solamente para ellos, sino para nuestro entorno? Yo me la jugaría y le pongamos un nombre a eso, un nombre bien llamativo, porque yo lo que estaba viendo precisamente era, no sé, conoces a Felipe de la Francisco, ¿sí? Felipe Cáceres. Felipe es conocido y amigo desde que estaba estudiando. Y me llamó y me decía, no, profe, pues no está escucharlo hablar. Y me llamaba a la Francisco de Botar Caliente ya, y esa carreta. Pero entonces yo vi el caso de él y decía, así, ¿cuántos Felipe no hay? ¿Sí me hago entender? Y yo le decía, una de las apuestas que queríamos en el plan de desarrollo, en nuestro plan de gobierno, era un tema que tenía que ver con educación y con tecnología, ¿sí? Y lo habíamos pensado como, no una copia, ¿cierto?, de ese alcalde de Medellín, pero sí ubicarnos en aquellos lugares donde más se necesita, ¿sí? Y articular distintos actores, que para mí el trabajo con SENA, si tenemos una Universidad Francisco de Cora Santander, la Universidad de Pamplona, la Universidad Libre con su programa de TIC, tenemos un montón de profesores, una capacidad impresionante, y el SENA con los laboratorios y unos espacios, cambia la Francisco de Paula. Sí, entonces, ¿por qué no nos juntamos para fortalecer ese proceso? Era una apuesta que en mi cabeza estaba en ese momento. Sí, luego desistí porque bueno, no tenía el apoyo de nadie, yo no. Pero una de las cosas que yo pensaba precisamente era ese, ¿sí? Porque esa es una forma de ver distinto. Primero, adaptarse a los cambios. O sea, porque ahora lo que estamos viendo son unos cambios vertiginosos que nos sobrepasa. Y ahora, los jóvenes, mi hijo, por ejemplo, tiene 6 años. Y que ya llegó y me dijo, que nunca me cuenta nada, y me dijo, papá, yo quiero, es que me dijo, tengo un curso que se llama robótica, no sé qué es lo que ve ahí, pero fíjate en la presentación. Me gusta el tema de la robótica. Pero, o sea, claro, ¿por qué? Porque eso más que algo distinto, ¿sí? Y este mundo necesita una forma de pensar. Pero es que el tema de la robótica y la tecnología y la inteligencia artificial no se trata solamente de unos cambios tecnológicos per se o algo alejado, no. Implica pensar de manera diferente el mundo. Y pensar de manera diferente el mundo de ahora, obligatoriamente, dado esos cambios tan vertiginosos, exige que estemos pensando en esa racionalidad en el mundo del futuro, en perspectiva. Sí, yo creo que ahí hay un tema clave, y yo sí creo que sí. O sea, yo creo que ahí toca apostarle, además de otros elementos que complementan eso, el deporte, la cultura, que para mí son fundamentales en esa construcción del ciudadano que Cúcuta necesita y que Cúcuta merece. Profe, hay una cifra alta, ¿no? Y es de, más que todo en jóvenes, es más alta aún, es de los colombianos que desean irse. La cifra cuando se mide en jóvenes está sobre el 80%. Pero has dedicado los últimos años de tu vida a la formación de los jóvenes, ¿cierto? En diferentes espacios. ¿Qué notas ahí en ese salón de clases? No solamente, pues ahorita en la SAP, antes en la Universidad Libre y compartiendo como esos dos mundos, el mundo de lo público y el mundo privado. Porque, de cierta manera, otro reto que yo veo es cómo seducir al hijo tuyo, que hoy es un niño, pero que cuando tenga 15 años diga, papá, de pronto quiero irme a estudiar, pero quiero volver porque me encanta Cúcuta y yo quiero trabajar por Cúcuta. Yo creo que hay un gran reto. Una de las cosas que yo normalmente, digamos que yo he trabajado con jóvenes, ¿no? Desde que empecé a trabajar, pero he sentido que los jóvenes han cambiado. O sea, cuando empecé en Unipamplona fue en el año 2000, como docente, 2004, 2005, mentira, 2007. Yo soy como docentes. Y miro esos jóvenes de ahí con los que estaba recibiendo el semestre pasado, por ejemplo, en la Libre, totalmente diferente. Son jóvenes que, por ejemplo, en promedio, su gran mayoría no te prestan atención de más de 15 minutos. Listo. 2, son jóvenes muy inteligentes. O sea, tienen una inteligencia impresionante, tienen una capacidad impresionante. Pero siento que hay temas que tienen que ver con su dimensión emocional, que esos demás tienen que trabajarse, ¿sí? Y eso viene marcado muy de la familia, muy del hogar, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que ahí toca trabajar esa parte. 2, los docentes son fundamentales ahí y la forma de entender de cómo aprenden los jóvenes. Y aquí estamos nuestras instituciones, y debo hacer una crítica en general, no hemos entendido ese proceso, ¿sí? Y nos hemos quedado anquilosados muchas veces
en una educación tradicional, a pesar de que en el discurso hablemos del constructivismo, del aprendizaje significativo con la visita de los pares académicos y en los currículos y en los planes de estudio, pero en la práctica pedagógica nos quedamos muchas veces anquilosados en esa visión tradicional y en un conductismo, para ponerlo en términos psicológicos, en un conductismo todavía en la forma de enseñanza, y no nos hemos dado cuenta que esos jóvenes aprenden diferente. Pero también hay un problema. Yo escribí una columna en opinión sobre eso, sobre el maestro que termina convirtiéndose en un tipo que termina entreteniendo a los estudiantes. Tenemos que tener una línea muy delgada entre cómo yo hago llamativo para que los jóvenes se interesen en el estudio y vean que hay un proyecto de vida, no solamente en lo que yo enseño, sino en general lo que enseña la universidad. Y eso implica también que un profesor debe tener la capacidad de entender los aprendizajes de él, pero entender el entorno. ¿Qué significa eso? ¿Qué hago yo? Yo entro a TikTok, a Instagram, por ejemplo, conmigo me pongo, bueno, que es Minecraft, el tema de Minecraft, ¿sí? Y comienzo a tratar de entender porque hay unos códigos de lenguaje en que los jóvenes entienden, en que los niños entienden, y trato de ubicar ese código de lenguaje en los contenidos que yo intento desarrollar. Uno, para que la clase no sea aburrida. Dos, para que le vean un sentido y significado. Y tres, tratar de profundizar hasta donde se pueda para que se den cuenta que ese conocimiento es importante. Eso implica un esfuerzo muy grande y creo que estamos muy atrasados en las instituciones de educación superior porque no hemos entendido eso y porque nos hemos quedado simplemente en un discurso posiblemente bonito de lo que es la pedagogía y eso, pero una práctica pedagógica para esos jóvenes estamos fallando. Yo creo que ahí tenemos un gran reto y implica eso, entender los códigos en que los jóvenes entienden. ¿Y eso qué significa, hermano? Que ven ellos cómo entienden el mundo y estos cambios que el mundo está dando. O sea, ahora no nos podemos oponer a la inteligencia artificial. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo soy el que me gusta ver anime. ¿Qué son los animes? Ahí está por encima, aquí también. Y trato de utilizar a veces los personajes. ¿Sí? Para tratar de, mira, a relacionarlo con las temáticas. Porque si no quedamos rezagados y en última convirtiendo en un obstáculo para el proceso de desarrollo de los jóvenes. Yo creo que ahí, desde mi experiencia, ¿no? Ahí está un gran reto que tenemos en la educación superior y sobre todo nuestras instituciones que necesitan que los profesores tengan vocación. Sí, que nos paguen también bien, pero que tengamos vocación. Porque yo creo que nos quedamos muchas veces creen que la educación es algo fácil y no lo es. ¿Cuáles pueden ser como esos elementos diferenciadores que percibes entre trabajar en una casa de estudio como la Universidad Libre, institución, digamos, privada, pero también un poco pensando en un mercado laboral que posiblemente tiene su injerencia en lo público, pero también tiene mucho del sector privado, ¿no? Cuando hoy estás ya más de base en la SAP, donde hay una formación de talento que va enfocada a un sector público 100%. Bueno, hay unas diferencias interesantes, ¿no? Uno, la población que llega a la Universidad Libre, población joven. La mayoría son pelados jóvenes saliendo del colegio, que tienen algunos unas ventajas. ¿Qué ventajas tienen? Sus padres, que gran mayoría tienen un capital cultural que uno los nota. No es todo, pero lo nota, ¿no? Saber leer, identificar una idea principal. O sea, encuentran muchos jóvenes con unas capacidades, porque cuando comienzan a averiguar quiénes son sus papás, hay papás que son profesionales, la SAP tiene una particularidad. Por ejemplo, la SAP, muchos de tus estudiantes son personas ya mayores, ¿sí? Por un lado. Dos, algunos que han dejado tiempo sin estudiar. Personas que se dedican a la administración pública o trabajan, digamos, en la administración pública. Ahora salió una convocatoria, tengo un grupo político más tarde de clases y todos son de la zona del Catatumbo porque se abrió un espacio para la matrícula gratuita, ¿sí? Y entonces ahí hay unos retos que son totalmente diferentes. Las formas de aprendizaje son distintas. Acá, por ejemplo, se alterna Teams, ¿sí? Clases con Teams y clases presenciales, ¿sí? Y la modalidad es un poco diferente. De ahí yo creo que ¿cuál es el reto que yo he visto más allá de aprender? Yo le digo a mis estudiantes, hay dos cosas que son importantes para aprender desde el punto de vista de la administración pública. En mi discurso con el elemento técnico, presupuesto, formulación de proyectos, planeación del territorio, planeación, contratación pública y presupuesto público y finanzas. Son para mí elementos centrales en la formación técnica, pero hay un elemento que tiene que ver con la formación política y es entender las relaciones de poder. Sin moralismos. Eso es importante para el sector público. Y una columna vertebral de lo que menos se presenta es lo que llamaríamos la ética pública. Una ética práctica, llamaría. Yo creo que ahí, en la Universidad Libre, hay una vocación, por ejemplo, muy fuerte hacia el derecho. Que eso es importante, sí, pero ha descuidado otras potencialidades. Porque creo que, para mí, la Universidad Libre ha perdido la oportunidad de ser, y esto va a sonar un poco medio, no sé si llamarlo, no sé, puede interpretarse mal, la Universidad de los Andes de Norte de Santander. Porque creo, no tanto acá, es que es una institución muy rígida y a nivel nacional, que decide
en su estructura organizativa, creo que no han entendido, entienden desde los ojos de Bogotá y no desde los ojos de la región de norte de Santander. Y yo creo que han perdido la oportunidad y han perdido espacio también porque no se han visto como esa universidad, no en términos de costo, sino en la calidad y la capacidad que tiene para articular e incidir en los escenarios públicos también. Porque hay mucho de ese recurso humano que está en el sector público. Y sí lo hacen muchas veces, hay tipos de espacio, pero creo que no han sabido potencializarlo, no solamente en ese relacionamiento, sino en una oferta académica. Y han sido muy lentos para responder con esa oferta académica. En el caso de la ESAP, también es lento porque las decisiones son mucho más centralizadas, pero creo que en esta administración han tenido una lectura más flexible, más amplia, por una oferta, sobre todo de educación superior, en administración pública, pero también en posgrados, y sobre todo en los temas de capacitación y alto gobierno, con incidencia en los 40 municipios del norte de Santander. Es una cosa que ninguna otra universidad e institución la tiene en Colombia, que además de llega a los más pobres, que es un debate que se tiene en la ESAP a nivel nacional impresionante. O sea, la ESAP llega donde ninguna otra universidad llega. ¿Sí? Donde ninguna otra universidad llega. O sea, no sé, tiene una cobertura casi en todo el país. Cuando se hace el encuentro de docentes, encuentra gente absolutamente de todos lados. Del sur del país, gente de Pasto, gente relacionada con todo el tema de las comunidades indígenas, las comunidades afro, el Pacífico colombiano, la costa atlántica. Yo creo que la ESAP tiene una ventaja en ese sentido, pero que tampoco ha sabido canalizar un poco por su estructura muy rígida y flexible, porque acá toda la norma lo dice la norma, y a veces la norma es muy inflexible. Y la libre creo yo que ha perdido esa posibilidad de ser una universidad, un tanque de pensamiento. Lo es, de alguna manera, con Junta como Vamos, con el Ormet, pero creo que puede hacer mucho más de lo que realmente hace. Tuve justamente a la profe Sharina acá en este podcast hablando sobre puta, cómo vamos, y yo le decía a ella que a mí me sorprendió positivamente notar que a pesar, digamos, de donde nos va mal, donde nos rajamos, nos va muy bien en el orgullo. O sea, el cucuteño siente un orgullo por su ciudad, y eso me parece, pues, digamos que curiosamente positivo para mirar cómo nos apalancamos y cómo podemos construir partiendo de ese orgullo. No es algo nuevo. En el año 2014, cuando se hizo la primera encuesta del Cúcuta, ¿cómo vamos? En los primeros años esa pregunta estaba, luego la quitaron, otra vez volvió. Y los porcentajes de orgullo del cucuteño eran altos. Y la gente me preguntaba, ¿por qué? Bueno, no es una pregunta para investigar. Yo no tengo ni contra, sino yo siento que el cucuteño me siento orgulloso. Tiene algunos temas ahí, orgulloso. En algún momento yo pienso que el Cúcuta Deportivo como equipo jugó un papel importante en el sentido del orgullo. Recién llegado acá, yo mamá acá, yo decía, hay dos cosas que los cucuteños hablan. Yo recién llegado aquí a Cúcuta, ¿cuál? ¿A cómo amaneció el Bolívar? Me monté en el taxi, ¿cómo amaneció el Bolívar? ¿Cómo amaneció el Bolívar? ¿Cómo amaneció el Bolívar? Sí. Y la segunda, ¿y qué pasó con el Cúcuta? O sea, era impresionante las emociones, ¿sí?, que hace que el Cúcuta se mueva. Yo sentido de identidad. Son cosas raras. Por ejemplo, el concepto del indio, ¿no? Del indio, de la tribu motilona. Porque uno, como estaba en Guamal, yo me acuerdo, Guamal, la gente habla de Cúcuta y siempre hacía referencia como a la tribu motilona, ¿no? Allá hay un imaginario frente a la tribu motilona y el tema de la frontera, ¿no? Que indudablemente está ahí. Y yo creo que ese sentido de pertenencia tiene que ver con esas simbologías que tiene la ciudad y que de alguna forma la gente se conecta con eso. Para mí el Cúcuta Deportivo es un elemento que moviliza mucho la identidad de la ciudad y del orgullo. Por eso le duele mucho lo que pasa con el equipo, ¿sí? Y se mueve en función de eso. Lástima que eso no trasciende a otros aspectos de la vida, que yo ahí sí creo que tenemos una gran deficiencia, pero siempre ha sido una ciudad muy orgullosa de sí misma. Pero ese orgullo a veces le falta perrinque para otras cosas, como construir proyectos colectivos, que es como le faltan los perrinques para ciertas cosas. Cuando pienso en turismo y cuando he conversado sobre gastronomía, primero porque es una línea, es un vertical que se ha fortalecido mucho en la ciudad, y segundo porque me gusta mucho comer y disfruto comer, llegamos al punto donde nos ha costado trabajo definir un plato típico, como los costeños tienen el mote de queso, no sé, o el paisa tiene su bandera paisa. Sí, ¿cuál es el plato típico? Bueno, hay unas personas que se han dedicado al tema. Por ejemplo, hay una formación bastante rigurosa en el SENA, donde tienen unos estudios ahí. La profesora Marta Mora también le ha dedicado tiempo a eso, pero aún no tenemos el plato de Cúcuta. Claramente un pastel de garbanzo. Hay unos postres típicos como por ejemplo el cortado de leche de cabra, pero en mi reciente conversación
con Erika de Somos Cacao, yo decía, ¿y por qué no hay cacao? Empezamos a investigar y miramos la historia, tiene que ver con toda la cuenca que está después de la cordillera, ¿cierto? Y que vamos hasta el lago de Maracaibo, pero ahí tenemos posiblemente un elemento por estudiar, por explorar, que podría ser un elemento común, porque siento que así como el Cúcuta Deportivo pudiera volver a ser, pero pues digamos que hay temas exógenos que no podemos controlar con respecto al equipo, pero hay una experiencia previa positiva, pues sí es importante buscar ese elemento que nos permita el encuentro, ¿no? Que nos permita la conjunción. Hay una cosa interesante con lo que dice. Yo tengo una amiga que se llama Yasmín Manzano, una economista para mí de las más tesas que hay aquí en esta ciudad. Y ella está haciendo su tesis doctoral en la Universidad Tecnológica de Bolívar, una de las becas que se ganó para estudiar el doctorado en desarrollo sostenible. Su tesis es sobre el cacao. Y ella estudia la econometría, ¿no? Pero en esas discusiones que se dan en la universidad, me dijo, mira, para mí un elemento importante es entender la racionalidad de quien cultiva cacao porque no responde a la racionalidad económica. O sea, estoy en esa exploración, me está en esa exploración. Su tesis, y dijo, ok, en el cacao uno encuentra cosas interesantes. Me dijo que habla ni que no es simplemente pensar en una comercialización, sino que hay unos elementos culturales y de arraigo en la producción que lo hace distinto. Fue lo que me dijo. Ahora me acuerdo un poco lo que tú me mencionas. Y toca buscar, mira, hay una cosa, esto es anecdótico, es una ciencia y yo, amigo mío. Una vez estaba en una feria del libro en Bogotá, y abrieron el stand para Norte de Santander y ese día llegó una gente de Pamplona, una gente de Ocaña y una gente de Cúcuta. Yo no sé qué pasó, hay un agarrón y se agarraron a pelear. ¿Qué tal? Que tirarse vainas ahí como medio subregionales, ¿no? Lo que calmó la cosa, yo estaba muerto de la risa, fue cuando yo, no, aquí tenemos unos pasteles de garbanzo. Y la gente hizo prígila, muy calmadamente a comerse el pastel de garbanzo. Yo dije, mira, ¿será que por la comida podemos, pudiéndonos a dialogar sobre aquellas cosas comunes? Y mira, a mí me pasó un caso con el actual decano de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes. Y en esa época no era el decano. Y el profe, no recuerdo cómo se llama, el profe llegó aquí. Le traje una conferencia sobre el tema de seguridad. Y se para y me dice, oye, vamos con un taxi y vamos a preguntarle al taxi cuál es la comida típica. Señor, ¿cuál es la comida típica? Oye, en un restaurante que vende la comida típica ahí, señor. Claro, yo no sé. Yo tampoco sé. Fue impresionante, claro, lo que tú dices. Porque cuando hay una apuesta del turismo, desde el señor que vende taxi hasta el señor que vende chance, que tienen una idea de cuál es. ¿Sí? Hoy lo vemos en Barranquilla. Hoy Barranquilla. Yo por ese ejemplo, un ejemplo nacional, incluso latinoamericano. Claro. Aparte de todo, hablando del podcast, comenzando este año, tuve a Julián Díaz, joven arquitecto, egresado de la Francisco de Paula, pero a Julián le invité como un creador de contenido. Él trabaja en Barranquilla los últimos meses, ya como un año, y trabaja en el equipo de Felipe Saruma, y son los productores de estos contenidos que ha sacado el alcalde Char, son los productores del contenido de los últimos videoclips de cantantes vallenatos muy reconocidos, y es talento cumbuteño, pero el cuento va que Barranquilla hoy es una muestra clara, pero no hoy. Yo recuerdo montarme en Avianca, Barranquilla te mueve, o sea, vienen arrastrando una política pública de promoción de turismo muy clara en los últimos, conto 3-4 administraciones. Total, y yo le decía, cuando estaba en la Universidad de Pamplona, había una materia que se llamaba electiva 1 y electiva 2, y veíamos economía. Yo le decía a los pelados, para que hagamos economía política, monetaria, política, fiscal, quedan en mí que Ricardo, pero aquí nunca hablamos de Cúcuta. Y cogí esa electiva, fue una materia que yo le puse el nombre de desarrollo endógeno, y lo que hacíamos era preocuparnos por eso. Y en ese momento, hace muchos años, porque no hacemos de Cúcuta o del norte de Santander un portafolio de servicios turísticos, y comenzaron los pelados a buscar la biografía y la historia de todos los municipios, de el tema, digamos, alimenticio, y ves ahí, tenemos selva, tenemos historia, ¿sí? Tenemos una Semana Santa, tenemos unos museos de arte religioso únicos y especiales, y tenemos un potencial brutal, pero creo que hay que construir eso. Por ejemplo, a mí me pasó un poco, lo vi con mi esposa de luna de miel a Cancún, y entonces buscamos a esos planes turísticos, ¿no? Y el tipo comienza a explicarnos absolutamente de todo. Yo le hago un mal chiste, diciendo, bueno, usted dónde aprendió esa técnica, es decir, que hizo el curso técnico para hacer guía turística. El tipo se me fue y dice, no, es que es una profesión. Yo estudio 5 años, debo salir hablando un segundo idioma, ¿sí? Y yo estudié arquitectura, antropología, historia, porque el tipo se echaba unos cuentazos. Desde un pedazo de ladrillo que estaba ahí, se contaba una historia, porque en últimas terminamos pagando por la historia. Y uno mira una ciudad como Cúcuta, o mira norte de Santander y dice, aquí hay muchas historias que contar.
y hay que saberlas contar, no simplemente como acto espontáneo y chévere la identidad, sino como una propuesta de política pública que le apueste a ese turismo para decir, mire, aquí están las cosas, aquí está Santander, aquí está Pamplona, aquí está Ocaña. Hay una riqueza histórica importante que podemos ofrecer al mundo, hasta de la riqueza natural que tenemos. Con todos los problemas que tenemos, sí, de conflictos no, pero creo que por ahí podemos hacer algo frente a eso. Profe, acá podemos seguirnos, que ahora habla una hora más, pero vamos a cerrar y quiero cerrar con Pamplona porque a mi familia, a mi esposa, yo le he comentado, digamos, con un sentimiento, yo tengo un cariño particular por Pamplona. Muchas de mis vacaciones eran en una finca en Pamplona, en la parte de arriba de los tanques, la vereda Monte Adentro. Y hoy en día ya hay un restaurante muy reconocido que de experiencias y esto. Yo crecí ahí en los potreros, ordeñando, crecí no, en las vacaciones de niño y de adolescente, que le tengo un cariño especial a Pamplona. Pero yo siento que Pamplona tiene una deuda con Norte de Santander, porque Pamplona, ahí sí para mí debería ser el tanque de pensamiento de Norte de Santander, lo tiene todo, especulemos, sí, porque no tenemos la respuesta cierta, pero ¿qué le ha pasado a Pamplona que ha tenido todo para ser el tanque de pensamiento de Norte de Santander, pero no lo es? Es una cosa impresionante. Pamplona, cuando te comenté que la primera escuché la palabra, dije iglesia, tal, pero también hacía la referencia a la palabra cultura, ¿no? Una cultura alrededor de eso. ¿Qué puede uno plantear? La universidad jugó un papel importante en la época de González Jóvez, hace crecer la universidad de una manera increíble, tanto de su oferta como el número de estudiantes. Impacta en la ciudad y ese impacto en la ciudad también logra transformaciones urbanísticas, a veces no muy buenas, pues transforma hasta algunos elementos de carácter, o llamarlo así, de la época de la colonia, ciertos diseños arquitectónicos, comienza a transformarse la ciudad. Y la ciudad opera bajo la lógica de esa dinámica un poco desordenada de lo que llamaríamos de las economías externas que genera la universidad, digamos, la oferta de servicios alrededor de lo que significa la universidad de una manera desordenada. Y la universidad comenzó a abrir programas, pero no comenzó a pensarse el desarrollo. Sí, una cosa rarísima. O sea, usted puede mirar y dice, ¿cómo una ciudad tan pequeña que alberga, no sé, más de 10.000, 12.000, 14.000 estudiantes, con una oferta académica impresionante en arquitectura, ¿sí?, tengan los daños que ha hecho en la transformación urbanística de la ciudad y ni siquiera hayamos sido, digamos, sensibles frente a esos cambios, ¿sí?, a mejorar, a reducir las desigualdades, por ejemplo, en Pamplona. Eso, o el desarrollo rural, tenemos una facultad de ciencias agrarias, una facultad de ciencias económicas, de ingeniería, una gente que capaz son los robots impresionantes en mecatrónica, pero cuando vemos, es una universidad endogámica, encerrada en sí misma. O sea, ha hecho cosas importantes, la acreditación. Yo ese tipo de cosas las reconozco, pero cuando uno mira alrededor, dice, no, algo ha pasado ahí. Yo creo que a poco se ha dialogado entre una universidad que se ha visto más bien como un espacio para generar riqueza. Riqueza tanto para las personas beneficiarse de los estudiantes, como quienes también ven la universidad como un espacio para ganar dinero, o la administración municipal. Que no es solamente la universidad que tiene su gran peso de responsabilidad. Hablemos del ICER, que también es otro centro de formación. Yo estaba en Silos, yo estaba en Chitagá, en los colegios, ¿cierto?, con los maestros, mirando la media técnica, y lo que hago al salir por ejemplo, de Silos, es parar en Pamplona, entrar al ICER y decirle al rector, venga, loco, necesitamos que acá en Cácota, en Silos, esté presente el ICER, porque es que el pelado de Cácota, su papá vive de sembrar durazno, pero es que el pelado quiere un laptop, un computador, él quiere un iPhone. Yo le decía, ¿cuántos cotos de durazno tiene que vender para comprar un iPhone? Sí, pero no estamos haciéndole, digamos, que ese relevo al conocimiento. Claro. Pues el muchacho o se va a quedar en Silos y se va, digamos, a envejecer y no va a pasar nada, o se va a ir de Silos en Silos, nunca se va a transformar y tiene el ICER a un par de kilómetros. Yo creo que una de las cosas que tú trabajas muy bien, he escuchado en los podcasts y en general en otros escenarios, tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Yo creo que ha faltado liderazgo, ¿sabes? Y el liderazgo lleva a algo que se llama la visión. Puedes tener todo un recurso humano, unas capacidades ahí, pero si no hay un liderazgo, ¿verdad? Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de liderazgo como procesos, ¿no? Yo dije que cerraba, pero es que me pica la lengua, Mario. Es que estaba en Chitagá y hay unos ejercicios de aula de colegio. O sea, estamos hablando de 10º y 11, la media técnica, unos docentes de investigación, docentes e investigadores de
del magisterio, supremamente dedicados, haciendo, digamos que una innovación con abono. Yo le decía, venga, ¿por qué no conectamos el abono que ustedes están mirando acá con el caficultor que está en Toledo, en La Bateca o en Ragonvalia, ¿sí? ¿O por qué no llevamos al señor Domingo Torres? Nos quedan 3 colegios rurales, por Dios, llevémoslo por lo menos al más cercano que está en Chinácota y empecemos un poco a conectar esas fortalezas y a mirar cómo podemos trabajar más en equipo, pero ahí sí cerramos por esto. Pareciera que sí es verdad que culturalmente nos cuesta confiar y trabajar en equipo. Y los cambios culturales no son de corto plazo. Afortunadamente, los cambios culturales llevan tiempo. Pero para eso necesita liderazgo y visión. O sea, son 2 cosas para mí importantes. Un liderazgo que aglutine, que construya colectivamente y que sepa no, que construya esa visión de futuro, que es una visión de futuro colectiva. Y yo creo que ahí en nuestras instituciones hay muchas fallas y de la ciudadanía también, porque también hay falla de la ciudadanía. Somos fáciles para decirnos el Estado, pero que a mí como ciudadano soy nuestra responsabilidad, nuestro rol como actor protagónico de ese cambio, ¿no? Mario, gracias por querer ir con Cultura. Vamos, mi hermano. Bien.